Que el Señor les bendiga, queridos estudiantes. Seguimos adelante con nuestra clase. Ahora ya estamos en el tema de la carta, perdón, del acta, y vamos a ver el acta extraordinaria. Existen dos tipos de acta, el acta ordinaria y la extraordinaria. Hoy día veremos la primera, la ordinaria. También es la más complicada, digamos, bueno, porque el acta extraordinaria es más simple de hacer, pero tampoco quiere decir que el acta ordinaria sea tan complicada, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces hoy acerca de el acta ordinaria. Pero antes de empezar, vamos a orar, a pedirle al Señor su bendición. Amén. Señor Dios de los cielos, te agradecemos muchísimo, Señor, que nos tengas aquí un día más para poder nosotros a exaltar tu nombre con este trabajo que estamos haciendo, Señor. Tú, bendito Dios, ves nuestro esfuerzo y te das cuenta que nosotros queremos hacer un mejor trabajo para tu honra y para tu gloria. Así que, Señor, te rogamos que nos bendigas, que nos ayudes siempre, Señor, a comprender bien todo esto que estamos haciendo, pero sobre todo, Señor, que todo lo que nosotros hagamos sea para honrar y bendecir tu glorioso nombre. Gracias, maravilloso Dios, por lo que tú harás en nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, queridos estudiantes, entonces aquí voy a empezar esta clase con una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han firmado un acta? ¿Cuál fue el propósito de esa acta? A ver, les ayudo a recordar. Tal vez cuando alguien se casó, fuiste testigo y te hicieron firmar el acta de matrimonio, ¿no? O tal vez eras tú el que se casaba, o tal vez era una acta en la iglesia, o no sé, en algún otro lugar. Bueno, acuérdate, seguramente que a estas alturas de tu vida ya has firmado, si no una, varias actas, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. ¿Cómo se debe redactar un acta? Les voy a poner aquí un pequeño video para que puedan escuchar y más o menos ya hacerse una idea de cómo van a redactarse las actas. Tengan todos un buen día. En Aprendizaje Virtual, el día de hoy, le vamos a enseñar a cómo redactar un acta. Primero tenemos que saber qué es un acta. Un acta es un documento que redacta los hechos ocurridos o los actos tomados en una junta, una reunión o sesión de personas. Toda institución, pública o privada, debe llevar ese documento en el llamado libro de actas, el cual es muy importante porque contiene la historia y la vida de una institución, certificando y dando fe legal de los actos y decisiones de una entidad. Pero, ¿quién lo puede redactar? La redacción del acta le corresponde a la secretaria, quien generalmente redacta el documento en borrador para después pasarlo al libro de actas. Veamos las clases de acta. Tenemos la primera, que es la acta de sesión. Contiene los acuerdos tomados en una reunión o sesión ordinaria o extraordinaria. Tenemos la acta de conciliación, que contiene los hechos ocurridos cuando dos partes se reúnen y acuerdan conciliar en algún litigio. Tenemos el acta de inspección, cuando se quiere redactar los resultados de alguna de estas diligencias cumplidas. Y por último, tenemos el acta de fundación, cuando quiere dejar constancia de la fundación o inauguración de una entidad pública o privada. En este ejemplo, vamos a hacer el acta de la sesión ordinaria número 001-2019. La primera parte del acta es el encabezamiento. Aquí comprende los datos referentes al lugar, fecha, hora, cantidad y nombre de las personas asistentes. En el ejemplo pondremos, en Lima, a los 10 días del mes de febrero del año 2019, siendo las 10 horas con 20 minutos,
se reunieron en el auditorio central los miembros del Consejo Universitario, presidido por el rector, vicerrectores y miembros del Consejo Universitario. Actuando como secretaria general, la doctora María Isabel Juárez Sánchez. La segunda parte del acta es el cuerpo o texto. En esta parte se consideran las siguientes estaciones. Tenemos primero el despacho, que se da lectura a todos los documentos remitidos y recibidos. En este ejemplo pondremos, adoptando como los puntos de agenda, número 1, aprobación de los resultados del examen ordinario 2019. Después de esto, seguirán los informes. Se anotan todos los informes emitidos oralmente en la sesión detallando el nombre del informante. En este ejemplo pondremos informes, letra A, informe del rector. Después de redactar los informes de todos los asistentes, iremos a pedidos. Se anotarán ordenadamente todos los pedidos que hagan los asistentes. Cada persona hace uso de la palabra para enunciar su pedido sin dar ninguna explicación. En este ejemplo, ponemos pedidos, letra A, pedido del vicerrector académico. Seguido de los pedidos está la orden del día. Es la parte más importante del acta, la más extensa también, y cada pedido formulado será fundamentado, debatiendo y aprobándose o rechazándose por los distintos asistentes. Una vez comenzado el debate, el presidente o quien dirija la sesión no aceptará nuevos pedidos. Terminado el debate de un pedido, el presidente de la asamblea llamará a los asistentes a votar para ver si se aprueba el pedido o no. La aprobación puede ser por mayoría, unanimidad o aclamación. En este ejemplo pondremos la orden del día, según la agenda, es la aprobación de resultados del examen ordinario 2019, en la que concluye, el Consejo Universitario, por unanimidad, acordó lo siguiente: aprobar los resultados del examen ordinario 2019. Una vez ya redactado la orden del día, seguirá el cierre del acta. Al término del debate, se procede a cerrar el acta con la siguiente fórmula. No habiendo otro asunto más que tratar y siendo las 11:15 de la mañana, se dio por finalizada la sesión ordinaria número 001-2019, firmando los presentes el acta. Y firmará la secretaria general. Espero que este video les haya servido. Si fue así, no olvides darle like, compártelo con tus amigos, Muy bien. deja en la caja de comentarios Esto es una qué video me recomiendas realizar. El siguiente video es cómo redactar un oficio. Perdón, No te olvides visitar mis otros videos de cómo redactar un certificado. Tengan todos ya estamos. Muy bien. Entonces, les estaba diciendo, en el video nosotros vimos las partes de un acta, pero en este video lo que nosotros vimos fue un acta en el mundo, digamos, ¿no? En el mundo secular. Y él hablaba y decía que habían cuatro tipos de actas. Nosotros tenemos dos tipos de actas y podríamos decir también de un tercero, que como él dijo, el acta de fundación. Nosotros podríamos hacer un acta de fundación cuando pues ya estamos creando una iglesia nuevita, ¿no? Y entonces se hace un acta para que conste que el día tal de no sé cuánto se llevó a cabo el primer culto y bueno, y se creó la iglesia, ¿no? Muy bien. Pero el acta extraordinaria, perdón, el acta de fundación, nosotros ¿cómo se llama? Lo trabajamos, pero más bien como un documento de fundación de la iglesia. No lo hacemos con actas, pero podría hacerse también. Nosotros utilizamos en este caso solamente dos tipos de actas. El acta ordinaria
y el acta extraordinaria. ¿Cuándo nosotros utilizamos el acta ordinaria? Bueno, cuando la reunión que se ha acordado es una reunión ordinaria también, ¿no? Tengan todos un buen día. Y queriéndolo muy bien. Creo que sí. Entonces estamos bien. Tengan Muy bien. Entonces, antes de empezar con la clase, ya el desarrollo en sí de la clase, les quiero preguntar a modo de resumen de lo que vimos, en el video, ¿qué es un acta? ¿Para qué sirve un acta? ¿Qué clases de actas existen? ¿Cuáles son las partes de un acta? Esto es básicamente, fundamentalmente lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es un acta? Un acta es un documento formal, muy formal, que tiene validez incluso legal, que contiene los acuerdos que se ha llegado en una reunión que puede ser ordinaria o puede ser extraordinaria, ¿no? Entonces, ¿qué es un acta? Es un documento en el que se resume, en el que no se resume, sino en el que se redacta todos esos acuerdos. Muy bien, ¿qué clases de actas existen? Dos, la ordinaria y la extraordinaria. Esto dentro de la iglesia estoy hablando. ¿Cuáles son las partes de un acta? Bien, allí el Señor nos habló del encabezado, en primer lugar del membretado, porque había que poner acta número tanto, ¿no? Eso se llama el membretado, luego es el encabezado donde se va a poner la fecha, el lugar. En un acta, todo se escribe de corrido. No hay punto aparte, todo se escribe de corrido, de corrido, de corrido. Muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son sus partes, porque a pesar de que se escribe de corrido, tiene una secuencia que debe seguirse. Muy bien, vamos a ver las consideraciones previas antes de desarrollar un acta. ¿Qué consideraciones previas debo tener? Primero, que toda acta debe estar encabezada con su identificación. Toditas las hojas del libro del acta tienen números, ¿no? Folio número tanto, dice, ¿no? Ya están numeradas. Pero de todas maneras, si es que nosotros no tuviéramos un libro de actas, lo hacemos en un libro que nosotros lo vamos llevando, pero que le vamos a tener que poner una numeración. La numeración tiene que ser correlativa, o sea que si hoy tengo el acta número 5, la próxima vez que haga un acta tendrá que ser la número 6, obviamente, ¿no? ¿Y qué datos se van a ir en la parte del membretado? En la parte de la esquina, como se lo pone en la parte así, en la esquina superior, o nosotros en realidad acostumbramos a ponerlo en el centro, pero bueno, en las normas dice que debe ir en la esquina superior, aquí, en este ladito. Debe ir escrito el número del acta y el tomo. Ahora, ¿cómo así el tomo? El tomo es cuando, por ejemplo, nosotros hemos llenado ya todo un primer libro y pasamos a un segundo libro de actas. Entonces, ahora sí es necesario que digamos tomo 2, tomo 3, tomo 4, ¿no? Entonces sería el número del tomo, vendría a ser el número del libro que nosotros estamos utilizando, si es el segundo, si es el primero, si es el segundo, si es el tercero, si es el cuarto, si es el veinteavo, nosotros tenemos que decir, está en el tomo número, es decir, es el acta número 527 y está en el tomo 8, ¿no? Ya está. Entonces, estos datos de aquí, el número de tomo y el número del acta, deben estar escritos en la esquina superior derecha de del documento. Muy bien, entonces la numeración, como ya les había dicho, tiene que ser correlacional, tiene que ser consecutiva. Luego, el secretario, cuando va a ir a la reunión ya listo para hacer el evento de la reunión ordinaria, tiene que tener dos cuadernos. Uno que se llama el cuaderno de minuta y el otro que se llama el libro de actas. Ahora, en el cuaderno de minuta
el secretario lo que va a hacer es escribir todo lo que ahí se diga, se trate, ¿no? Y como en el libro de minutas, nosotros tenemos como, digamos, autorización para hacer borrones, para poder tachar y escribir de nuevo lo que se nos dijo. Allí puedo utilizar yo mi corrector, no sé, lo que sea necesario hacer. Entonces, en ese libro de minutas se va a escribir, es decir, como un cuaderno de borrador que luego se va a tener que pasar a limpio. Pero antes de pasarlo en limpio, yo debo leerlo para poder asegurarme que sea exacto lo que el hermano o la hermana dijeron, ¿no es cierto? Y se va a pedir su conformidad. Una vez que se ha leído este libro, este cuaderno de minuta, y la gente que ha estado escuchando, dio su consentimiento y dijo efectivamente así fue, entonces ahora ya sin enmedaduras, sin tachones, sin correcciones, sin notas, sin nada, se pasa al libro de actas. Allí debe estar impecable. En el libro de acta, entonces ya es el documento oficial. Entonces, si se dan cuenta, el cuaderno de minuta vendría a ser el borrador, ¿no? Con el que va a trabajar la secretaria. Últimamente, nosotros ya no llevamos cuaderno de minuta porque tenemos laptops, ¿no? Y entonces en la laptop se escribe y si hay que hacer una enmendadura, se la hace y ya no queda constancia de esa enmendadura. Entonces queda directo el acta, ¿verdad? Muy bien, entonces esa acta se imprime y luego se lo pone en el cuaderno o en el libro de actas con su respectiva, ¿cómo se llama? Con su, en su sitio respectivo, ¿no? Siguiendo correlacionalmente donde le corresponde. Muy bien. Entonces, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el cuaderno o libro de actas es el cuaderno empastado donde la redacción del acta tomada de la minuta debe estar sin tachaduras ni correcciones. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros no lo escribimos a mano en el libro de actas, lo imprimimos y después lo pegamos, pero siempre va a estar en este libro empastado, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Que el libro de actas debe estar foliado. Foliado quiere decir numerado, ¿no? Con una numeración correlativa en la esquina superior de la hoja. Ya les he dicho yo que nosotros acostumbramos a escribirlo centrado, pero no sé, pues ya depende de gustos, ¿no? Se ve más bonito cuando lo pones centrado, pero la norma dice que debe escribirse en la esquina superior derecha. Muy bien, entonces, al terminar cada asamblea, la secretaria debe leer el acta para que los presentes puedan corregir la redacción y decir, ajá, sí, así fue, o no, hermana, yo dije tal cosa, no está escrito esto otro y no es así. Y entonces se hacen las enmendaduras, se hacen las correcciones que tengan lugar y entonces ahora sí ya queda lista el acta, ¿no? Muy bien. A la hora pactada para la asamblea, la secretaria debe pasar lista, ¿no? Entre los presentes que están allí, cuántos están, e informar a la asamblea si el quórum reglamentario se ha dado o no. Y el quórum reglamentario vendría a ser la mitad más uno del total de los miembros bautizados, ¿no? De los miembros que están nosotros le conocemos como miembros plenos, los que están, ¿cómo se llama? Bautizados, que están dando sus diezmos, bueno, todos ellos tienen derecho a voz y voto. Muy bien. Entonces se va a hacer el quórum, se va a verificar el quórum y luego que se ha verificado el quórum y si existe el quórum, se empieza con la reunión del acta, ¿no? De los acuerdos que se vayan a querer tomar. Otra cosa que debemos tener también es que el acta debe constar la fecha, el lugar de la asamblea, los nombres de los presentes. Cuando nosotros somos muchos, por ejemplo, en una iglesia de 100, de 300 miembros, si te pones a hacer la lista de los 300,
pues se va a llenar tu cuaderno y no, no avanzas con lo que tienes que decir. Entonces, cuando la asamblea es de muchas personas, entonces se dice y se cuenta con un quórum de, por ejemplo, de 400 personas, ¿no? Que completan el quórum que es necesario. Solo se le pone el número y ya no se escribe el nombre cuando ya son muchos, ¿no? Cuando son más de 50 ya no puedes tú escribir esto. Pero cuando son poquitos, cuando es una reunión, por ejemplo, del cuerpo de diáconos, cuando son poquitos, tú ya sí puedes hacer, decir, y estuviendo presentes los hermanos fulano, sutano y mengano, ¿no? Ahí sí con nombres. Pero si ya son muchos, entonces pues pones la cantidad. Muy bien. Se hace después de eso, de haber revisado el quórum, se hace la presentación de la agenda. Entonces el pastor habla y dice, bien hermanos, la reunión de hoy día va a tener tales y tales propósitos, ¿no? Estos los temas de los que vamos a tratar. Entonces el pastor presenta la agenda y una vez que se presentó la agenda, los hermanos votan y dicen, sí, estamos de acuerdo en hablar de eso. O de repente se levanta Juan Pérez y dice, no, yo creo que también debemos hablar de este otro tema. O si no dice, no sabe qué, pastor, usted ha considerado este tema primero, pero mejor o más importante sería tratar este otro primero. Entonces se puede modificar el orden como se van a presentar los temas, o incluso se puede sugerir un nuevo tema que no se había propuesto. Entonces, una vez que los hermanos ya se pusieron de acuerdo de cómo va a ser desarrollado los puntos de la agenda, entonces se va a pasar al siguiente punto, que son las presentaciones de los informes de las diferentes comisiones que hay en la iglesia. Por ejemplo, están los secretarios, la tesorera, los diáconos, cada cual va a presentar un informe de qué es lo que hicieron en el mes, ¿no es cierto? Y todo eso va a ir también anexado en el informe del acta. Muy bien, toda la redacción del acta debe ser seguida, ¿no? Sin puntos apartes, o sea, sigue, un solo, una línea se sigue, se completa, se pasa a la otra, se completa, se pasa a la otra, así continuado. Eso sí, lo que vendrían a ser los títulos, esa cosa, se escribe con mayúsculas y en negrita, y el resto se escribe normal. Muy bien, el orden de la redacción la marcará el mismo orden de la agenda traída, es decir, en qué orden se va a dar, cómo se va a hacer el desarrollo del acta, va a depender de cómo se desarrolla la sección. Y eso va a depender de ¿cómo se llama? De lo que se acordó al comienzo, antes de empezar el acuerdo en sí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, este, esta acta, este orden, tiene que ser obviamente aprobado por las asistentes, ¿no? Muy bien, entonces se debe hacer constar todo asunto que apruebe la asamblea, tal cual como ha sido propuesto. El secretario está en la obligación de asentar en el acta todo asunto que cualquier miembro pida que se haga tal como lo ha dicho, ¿no? Entonces, el hermano lo escribe, el secretario, y después de escribirlo, debe leerlo para confirmar que el solicitante certifique que son sus palabras. Entonces, el hermano dice, quiero que consten actas, y entonces dice lo que quiere que consten actas, y el secretario lo escribe, ¿no? Y después que lo escrito, lo lee, y dice, hermano, ¿está correcto? Y el hermano dice, es correcto, o no, dependiendo, ¿no? Lo modifica si es que hay que modificarlo o algo. Muy bien, entonces los informes de cada comisión pueden traer sugerencias o proposiciones a la asamblea, pero estas proposiciones se pasan al punto de asuntos nuevos en la agenda, ¿no? La secretaria no debe asentar en el acta discusiones. Si algún hermano dice que la hermanita Juana Pérez esta es una pecadora o no sé cuánto, eso no debe ir en el acta, no,
nunca se escriben discusiones que un hermano le dijo al otro tal cosa, nunca, nunca, nunca. Nunca se debe poner eso en el acta a menos que nos pidan, ¿no? Que quieren que conste en actas. Si se dice, quiero, pero pido y exijo que eso conste en actas, entonces se lo tiene que poner, ¿no? Muy bien. Analicemos algunos ejemplos. Bueno, antes de analizar algunos ejemplos, este, eh, le quería, bueno, que no puedo preguntarle si es que se entendió, porque en realidad no me van a poder responder así. Pero entonces sí, vamos a analizar algunos ejemplos. Un ejemplo nada más. Esta es el acta ordinaria número 14, ¿no? Tendríamos que poner aquí acta ordinaria número 14, pero esto ya les he dicho yo que tiene que estar aquí en la esquinita, ¿no? Y también si estamos utilizando el tomo número 2, por ejemplo, acta ordinaria número 74, tomo 2. ¿Sí? Sí se entiende, ¿no es cierto? Entonces, esto debe ir consignado aquí arriba, en este encabezado. ¿Ya? Luego, esto es lo único que se hace aparte, porque después todo se escribe así, seguido, 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 seguido. Entonces, para diferenciar que estás pasando de un tema a otro, lo que debes hacer es poner negritas o mayúsculas también. Bien, empezamos entonces así. Hoy, y aquí yo le he puesto entre paréntesis fecha, pero no va entre paréntesis, sino que, bueno, yo le he puesto así para que se entienda todo lo que está escrito en azul, es los datos que ustedes deben modificar, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, hoy, mmm, 18 de julio del 2023. Nos hemos dado cita en el local del templo de la iglesia, y aquí, ¿cuál iglesia? Por ejemplo, Cristo Roca de Salvación, Los Hermanos. Y pongo el nombre y el apellido de cada miembro que está presente, siempre y cuando sean pocos, ya les he dicho, ¿no? Si no, simplemente ponemos el número, es decir, hoy, 18 de julio del 2023, nos hemos dado cita en el local del templo de la iglesia Cristo Roca de Salvación. No pongo los hermanos, sino 23 hermanos, ya, por decir, no, no sé cuántos, pero vamos a poner 23 hermanos, todos miembros de la iglesia, con el propósito de celebrar asamblea correspondiente al mes de junio. Habiendo constatado el quórum reglamentario, el pastor procedió a presentar la agenda a seguir, siendo aprobada sin enmiendas. ¿Ya? Ahora, entre paréntesis, aquí ustedes encuentran esto, dice, en caso que la asamblea en discusión sugiera cambiar el orden de la agenda o agregarle otro punto, debe constar el cambio en la redacción con la siguiente redacción. Dice, siendo aprobada con las siguientes enmiendas, ¿no? Y se escribe cuáles son las enmiendas, o la enmienda si es solo una, ¿ya? Entonces, el pastor presenta una agenda, la gente lo aprueba y dice, listo, el pastor presentó la agenda a seguir siendo aprobada sin enmiendas. Esto si es que la gente lo aprobó, pero si no lo aprobó, se le tiene que considerar siendo aprobada con las siguientes enmiendas. Y debo decir cuáles fueron las enmiendas. Quedó claro, ¿verdad? Seguidamente se procedió a la presentación de los informes, ¿no? Informe de las siguientes comisiones y empieza, primer informe de la secretaria. Entonces, ¿qué va a hacer la secretaria? La secretaria va a dar lectura de las correspondencias que recibió o de las que envió. Y bueno, después de que ella leyó todo lo que hizo en ese mes, se dice siendo aprobada, ¿no? O sea, se refiere al informe que dio la secretaria, siendo aprobada en caso claro de haber sido aprobada. Pero recuerde que hay cuatro posibilidades, cuatro opciones, ¿no? Podemos decir que lo que ella dijo fue aprobado o que fue desaprobado, si es que no estamos de acuerdo, ¿no?
o que queda pendiente porque la secretaria tuvo que dar a luz y de repente no estuvo presente ese día y su informe quedó pendiente. Entonces dice, secretaria, queda pendiente por tal razón, ¿no? O no se presentó informe, ya está, no hubo nada, no hubo ningún evento durante ese mes, así que no hubo nada, entonces consta, ¿no? Secretariado no presentó informe, no tuvo nada que informar, o quedó pendiente porque la secretaria no pudo estar, o fue aprobada o fue desaprobada, ¿no? Esto es válido tanto para el informe de secretaría, tesorería, diaconado, del pastor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Listo. Entonces, pasamos del informe de la secretaria al informe de la tesorería y decimos, el secretario debe hacer constar los siguientes montos, ¿no? Total de ingreso, ¿no? Durante el mes de junio hubo, ¿no? 6.000 soles de ingreso, ¿no? Tantos de las ofrendas de misiones, de las ofrendas normales, de las ofrendas de ayuda social, de las ofrendas de la escuela dominical, de los diezmos, de las diferentes formas de ingreso que pudiéramos haber tenido en la iglesia. Él nos va a dar el total de ingreso y en sus diferentes razones, ¿no? Por, por concepto de esto ingresó tanto, por concepto de esto ingresó tanto, por concepto de esto ingresó tanto. En total, en la iglesia, en el mes de junio, ingresó tanto, ¿no? Y ¿cómo se llama? A la secretaria, compramos nuevas cuerdas para las guitarras, pagamos los servicios, ¿no? De agua, luz, internet, teléfono, pagamos de limpieza, o no sé, los gastos que nosotros pudiésemos haber tenido en la iglesia, se dice, y se gastó tanto en tal cosa, ¿no? Los conceptos por los cuales se gastó y el total. Y finalmente, ¿cuánto nos queda para el próximo mes? También puede él presentar cualquier recomendación que la asamblea le dé al tesorero o no sé, alguna recomendación que él diga, ¿no? Yo creo que nosotros debemos comprar no sé, una caja fuerte o hacer, no sé, poner nuestro dinero en el banco. Cualquier cosa que se pueda decir, también ahí se consta, se, se escribe, ¿no? Se hace constar. Y al finalizar, se va a aprobar o se va a pasar a, ¿cómo se llama? La asamblea para que la asamblea apruebe o desapruebe, ¿no? El informe del tesorero. Muy bien, entonces el pueblo hace su votación y nosotros vamos a decir siendo, ya sea entre paréntesis, aprobada o no. Aquí está entre paréntesis, ya les he dicho que no va entre paréntesis, va corrido, ¿no? Solo que yo le he puesto ahí para hacerles recordar que no necesariamente va a ser aprobada, también podría de ser desaprobada o que no se la pudo dar, que quedó pendiente o que no se hizo informe, ¿no? Muy bien, igual para los diáconos, hacer constar el acta solo cantidades, cantidad de ayuda social en efectivo, ¿no? Por ejemplo, los diáconos pueden decir, este mes ayudamos a 5 personas que se les cayó el techo, ¿no? Ayudamos a, una, a una persona en situación de mendicidad, o ayudamos, y bueno, lo que haya hecho, pero lo que a nosotros nos interesa es el monto, cantidades, cuántas personas fueron ayudadas, ¿no? O auxiliadas, pero en este informe de los diáconos nunca se escribe el nombre de las personas ayudadas. No se dice, entonces los diáconos ayudaron a la hermanita Julia Jiménez. No, 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 no. No se pone nombre, se pone cantidad de personas que se ayudó, ¿no? Eso. Bien, y luego que se ha pasado a votación, podemos decir siendo aprobada o desaprobada o quedó pendiente, ¿no? Muy bien, ahora al último, después de todas las otras comisiones, pasa al informe del pastoral y el pastor va a dar su informe, pero también en el acta se va a consignar todo lo que sea cuantificable. Es decir, por ejemplo, el pastor dice, en este mes de junio hicimos 5 campañas evangelísticas, enviamos a uno de los hermanos a hacer misiones en la selva. O sea, lo que él pueda decir
de manera cuantificable, ¿no? Todo el informe del pastor, si él dice, me fui a visitar a los hermanos a su casa, bueno, entonces diremos, hubieron visitas pastorales 3, ¿no? O 4, o 10, ¿no? Depende de lo que haya pasado. Entonces, después de que el pastor da su informe, dirá siendo aprobado o desaprobado, ¿no? Ya saben, ¿no? Cualquiera de estas 4 opciones que están arriba. Ahora, después de que el pastor ha dado su informe, se van a otras comisiones, ¿no? Otras comisiones se refiere por ejemplo, de forma que no es normal, de que no normalmente no están, sino que en el mes anterior se le ocurrió a alguien que deben comprar ventiladores, por decir. Y entonces formaron una comisión para ir a preguntar los precios, para buscar los modelos, ¿no? En fin, una comisión que se encargue de ese asunto. Y entonces la comisión que se encargó de la compra de los ventiladores dará su informe y dirá, por ejemplo, fuimos por encargo, ¿no? Por acuerdo en la sesión anterior se nos comisionó comprar 5 ventiladores, nosotros fuimos, cotizamos, encontramos estos así, todo lo que tengan que decir de su informe y finalmente compramos 5 ventiladores que nos costó tanto, son de la marca tal, bueno, todo lo que tengan que decir, ¿no es cierto? Claro, en esas comisiones ellos van a entregar sus informes ya por escrito al pastor y a la secretaria con sus respectivos vouchers de pago de compras, ¿no? Las boletas que hayan recibido. Muy bien, todas, todos estos informes tienen que ser redactados en el mismo estilo, ¿no? Escuchados los informes de las diferentes comisiones, se procedió. Esto sí, como está en negro, así lo tienen que escribir ustedes, ¿no? Escuchados los informes de las diferentes comisiones, se procedió a asuntos pendientes. Miren, está seguido. No se hace punto aparte y se pone asuntos pendientes. No, no, no. Todo seguido. Se procedió a asuntos pendientes como segundo punto en la agenda, ¿no? Entonces comenzamos. La Comisión X informa que se hizo la visita recomendada por la Asamblea en la sesión anterior. La Tesorería informa que hizo las recomendaciones a la contabilidad sugerida por la Asamblea, quedando de la siguiente manera, y comienzan a decir lo que ellos hayan, ¿no? Ha hecho esas comisiones especiales, ¿no? Y siendo aprobado o desaprobado cualquiera de las 4 opciones que ya les dije anteriormente. El informe pendiente pastoral del mes de mayo fue presentado y fue aprobado. Agotado, eso de aquí es que hubiera habido algún informe pendiente, se lo va a poner aquí. Si no hubo ningún informe pendiente o si no se realizó lo que había quedado pendiente, eso no se pone, obviamente, ¿no? Entonces, agotados los puntos de asuntos pendientes, se procedió a asuntos nuevos. Ahí todo lo que surja ahora en la Asamblea, ¿no? El Ministerio de Coinonía solicita que, ¿no? Están siendo aprobado. ¿Qué cosa puede haber solicitado el Ministerio de Coinonía? Bueno, pudo haber dicho, no, queremos celebrar el cumpleaños de los adultos mayores en la iglesia y quisiéramos que la iglesia nos apoye, pues dándonos el dinero para poder comprar un pancito, un sándwich, ¿no? Para cada uno, un juguito y bueno, alguna cosa que ellos necesiten, entonces ellos están solicitando ese importe económico para poder hacer la celebración del Día del Adulto Mayor. O no sé, a cualquier cosa que se le ocurra al Ministerio de Coinonía, entonces, bueno, pero no necesariamente tiene que ser el Ministerio de Coinonía, puede ser el Ministerio de Damas, el Ministerio de Jóvenes, el Ministerio de la Educación Cristiana, ¿no? Cualquiera, entonces está ahí solicitando tal cosa y si solicitan algo, se lo pone aquí. Y cuando después de que han solicitado, han fundamentado su pedido, se somete a votación y la asamblea lo aprueba o lo desaprueba, ¿no? El pastor entonces recomienda a la iglesia lo siguiente al terminar, ¿no? Y queda aquí todo lo que el pastor recomienda, quedando aprobado.
Continuando con la agenda, se procedió a derecho de palabra. En derecho de palabra, hermanos, es la parte donde se abre la plataforma, digamos así, para que todos los miembros de la iglesia puedan dar sus opiniones, puedan hacer sus sugerencias, puedan decir todo lo que tengan que decir, ¿no? Y entonces ahí se va a poner donde el hermano, por ejemplo, aquí dice Carlos Pérez, pero bueno, ustedes van a poner el nombre del hermano que corresponda, propuso que se comprara un nuevo ventilador, siendo aprobado, en caso, claro, que se haya aprobado, ¿no? Sí, entonces aquí en el derecho de la palabra le vamos a dar palabra a todos los hermanos con voz y voto para que puedan ellos decirnos sus inquietudes, ¿no? En este caso, este hermano sugiere la compra de nuevos ventiladores, pero también alguien pudiera sugerir que ya la iglesia necesita una pinturita, ¿no? En la fachada necesitamos pintar. Otro puede sugerir, ¿saben qué? Necesitamos que se abra un día más para culto de varones. No sé, alguna sugerencia que se les ocurra, alguien puede hacerlo y entonces esas sugerencias van a quedar consignadas en el libro de actas y obviamente tienen que ser aprobadas o desaprobadas por la asamblea. Muy bien, pero siempre y cuando en el derecho de palabra alguien sugiere algo y no se aprueba en la asamblea, o sea, la asamblea dice, no, no, la pintura de la iglesia puede esperar todavía, lo podemos hacer en diciembre, por decir, ¿no? Esperemos que los hermanos entren de vacaciones para poder tener tiempo y nosotros mismos lo pintamos. Ya, no se aprueba. Entonces, como no se aprobó, entonces no se debe consignar, no se debe asentar en el libro de actas. ¿Listo? Entendido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, recomendaciones en derecho de palabra como, por ejemplo, ¿no? Recomiendo que los hermanos lleguen más temprano. Propongo que tengamos más amor entre lo que hacemos. Y en ese estilo de recomendaciones, por lo general, no hay nada que aprobar. O sea, si un hermano dice, propongo que lleguen más temprano, obvio que tiene que ser aprobado, pues no, se supone que debemos ser puntuales. Por eso, ese tipo de propuestas no se consignan tampoco en el libro de actas. Claro, a menos que el miembro que ha dicho esto pida que conste sus palabras en el acta. Entonces, si él pide que conste en actas, tendrá que escribirse. Bueno, entonces ahora sí, terminamos con toda la agenda del acta y ponemos agotados los puntos anteriores, se procedió a la lectura del acta levantada, haciéndole las siguientes enmiendas, si es que las hay, ¿no? Porque si no, si es que ya se leyó y todo fue tal cual se ha dicho, todo queda listo, queda ready, ¿no? Entonces, decimos que el acta fue aprobada. Así que finalizando el orden de la agenda, se procedió a levantar la sección a tal hora, ¿no? Siendo las 10 de la noche con 23 minutos. Y firma la secretaria y el pastor. Esto en el caso de que sean muchas personas las que están no, la reunión, pues imagínate hacer firmar a 100 personas, a 300 personas, no terminas nunca. Entonces, lo que se hace es simplemente que la secretaria y el pastor firman y ya está, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces aquí, no, esto es para la siguiente clase. Entonces, esto de aquí, hasta aquí es la clase del día de hoy. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes me van a hacer un acta, aquí está, un acta ordinaria, siguiendo este modelo. En el acta ordinaria, si ustedes quieren, pueden utilizar la línea gráfica que han venido trabajando en su solicitud y en su carta, la pueden poner también aquí. Entonces, debajo ya del membrete, ustedes podrían poner, ¿no? Acta ordinaria número tanto en este extremo o al centro, como prefieran. ¿Ya? ¿Listo? Nosotros en la iglesia sí lo trabajamos con la línea gráfica, pero he visto que en muchas de las iglesias no siguen la línea gráfica, no ponen ninguna, así simplemente van de frente, ¿no? Bueno, como ustedes prefieran, pero ¿cómo se llama? Por razones de la tarea,
háganlo utilizando la papelería oficial, ¿no? O sea, la línea gráfica. Muy bien, entonces, ¿de qué van a hacer su acta ordinaria? Bueno, lo van a hacer cualquiera de las actas ordinarias. Van a imaginar ustedes que ha habido una reunión en su iglesia y qué acuerdos hubieron. Ustedes, como esta acta que ustedes van a hacer no va a ir pegada en ningún libro de actas, sino que es simplemente un ejercicio para que ustedes aprendan a hacer, entonces pueden inventar sus datos, ¿ya? Es decir, digan hoy, no sé, pues cuando estén haciendo ustedes esta tarea, pero pongan la fecha, ¿no? Hoy 8 de agosto del 2023, nos hemos dado cita en el local del templo de la iglesia, ¿no? Tal, los hermanos fulano y mengano, todos miembros de la iglesia, con el propósito de celebrar asamblea correspondiente al mes de agosto, habiendo constatado el quórum reglamentario. Ahí sí tiene que coincidir, ¿no? Si son tantos miembros en su iglesia, este, vamos a suponer que sean 30, la mitad más uno serían 16. Entonces 16 tienen que estar ahí los hermanos y ahí ponen, ¿no? Si quieren poner los nombres y apellidos o si no, tienen que decir, nos hemos reunido 16 hermanos, todos miembros de la iglesia tal. Habiendo constatado el quórum reglamentario, el pastor procedió a presentar la agenda a seguir, siendo aprobada sin enmiendas. Seguidamente se procedió a la presentación de los informes y pone, ¿no? La secretaria dijo tal cosa, escriban por favor algo que puede haber dicho, ¿no? Hizo 5 cartas, ¿no? Llegaron una carta de invitación, una carta de agradecimiento, ella envió una carta de agradecimiento, ella envió, no sé, una solicitud a tal empresa y entonces todo eso que hizo ella, ¿no? Lo ponen ahí. Luego la tesorería, pongan ahí los datos. No importa si ustedes inventan, pero lo que yo quiero es que quede claro este orden, ¿ya? Muy bien, listo. Que Dios les bendiga, queridos estudiantes. Entonces, aquí vamos a finalizar nuestra clase el día de hoy y vamos a orar para pedirle al Señor su bendición. Amén. Señor Dios de los cielos, gracias porque estamos aquí un día más, Señor, para poder hacer, Señor, este estudio acerca de la papelería que nosotros en la iglesia necesitamos hacer. Señor Dios, que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Ayúdanos, Señor, para que nuestros documentos en la iglesia sean formales y estén bien redactados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, entonces que el Señor les bendiga y nos estamos viendo el día de mañana en la siguiente clase. Muchas bendiciones.